Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empieza 2019 y hoy tenemos un programa especial. Hay varios temas que analizar y sin duda durante el día se ha comentado mucho respecto al retiro del juez Richard Concepción Carhuancho del caso Cócteles, el caso que se está investigando respecto al posible lavado de dinero por parte de este grupo político liderado por Keiko Fujimori. El doctor Vela ha dicho que se van a tomar todo tipo de medidas para poder restablecer al juez Concepción Carhuancho en el cargo que ocupaba. Sin embargo, también hay voces que han señalado que esta vez el juez cruzó la línea que divide la libertad de expresión, a la que él tiene legítimo derecho, de una suerte de adelanto de opinión, ¿no?, que pone en tela de juicio su imparcialidad. Y que por lo tanto esto ha sido fundamental, ha sido el argumento principal que ha defendido incluso la sala que ha tomado esta decisión en conferencia de tarde de hoy. Y por otro lado también está el tema de quién es el que presenta la recusación, ¿no? No olvidemos que se trata de la defensa de Jaime Yoshiyama. Jaime Yoshiyama se encuentra todavía en los Estados Unidos. Su abogado dice que tiene un problema de salud. Tenemos información, el equipo de investigación de 2019 ha conseguido información interesante para tratar de entender cuál es este problema de salud que retiene a Yoshiyama en los Estados Unidos, que por cierto, les adelanto, continuará esta investigación el día de mañana. Pero sin más preámbulo, me toca presentar a nuestro primer invitado, el exfiscal supremo Avelino Guillén. Bienvenido, doctor Guillén, gracias como siempre. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál es su evaluación sobre el tema de Carhuancho? ¿Está del lado de la posición del doctor Vela, que esto ha sido irregular, ilegal, o está más bien con quienes dicen, lamentablemente, el juez Carhuancho aquí cometió un pecado que hoy le está costando caro? Hay dos aspectos que hay que evaluar. Uno es el trámite que se dio al pedido de recusación que presentó el abogado del señor Jaime Yoshiyama, y el otro es la justificación, la razón que invoca la sala para declarar fundada la recusación. En cuanto al procedimiento, llama poderosamente la atención que la sala haya admitido a trámite un recurso de recusación en el cual no se acompañaba ninguna prueba, ningún elemento probatorio, y la sala más bien ha suplantado a la defensa del señor Yoshiyama y ha realizado actos de investigación, lo cual no le corresponde a la sala en su condición de jueces. A ver, si le entiendo bien, usted lo que está diciendo es que la sala ha tomado una decisión excediendo incluso la solicitud presentada por la defensa. Lo que yo digo es que el procedimiento que se ha seguido es absolutamente irregular. Ajá. Porque, en primer lugar, la sala no ha escuchado el audio completo de la entrevista telefónica que brindó el juez Carhuancho a un medio de comunicación. ¿Y eso le consta a usted, doctor? Porque la misma sala señala en la conferencia de prensa y en la resolución de 16 páginas, sí, en ningún momento señala que se ha producido la escucha del audio de la entrevista. Sí, entonces, eso es fundamental tener en cuenta. Dos, la sala de oficio solicita información a la presidenta de la sala de la Corte Anticorrupción, la doctora Inés Villa, en relación si el juez Carhuancho había o no solicitado autorización para declarar. Entonces, esa labor no le corresponde al colegiado. Todas las pruebas, todos los elementos de convicción en un trámite de recusación, solo lo puede hacer quien está planteando la recusación. Lo tendría que haber hecho la defensa de Jaime Yoshiyama. Un tercer punto que hay que tomar en cuenta es que la sala pudo haber convocado a una audiencia para discutir este tema y no lo hizo. La mayor parte del procedimiento de la recusación ha sido a espaldas del Ministerio Público, lo cual es gravísimo. La Fiscalía en ningún momento se enteró de que el resultado del informe solicitado a la juez superior Inés Villa. No se enteró, porque si hubiera tomado conocimiento de ello, inmediatamente hubiera pedido el uso de la palabra, hubiera pedido la vista de la causa, una discusión, un debate oral. Eso no ocurrió. En consecuencia, la sala ha hecho un trámite, en mi concepto, por decirlo menos, irregular,
lo cual en mi concepto invalida esta decisión. Incluso podríamos llegar a decir abusivo, teniendo en cuenta que no se le ha permitido al propio juez, en este caso, ni a la Fiscalía, que es la contraparte de la defensa que presenta la recusación, ejercer su derecho a la defensa del magistrado. Todos los jueces, nosotros consideramos que todos los jueces son imparciales. Eso, para demostrar que no son imparciales, se tiene que demostrar con pruebas, con evidencias. Pero nosotros partimos del supuesto que un juez es imparcial, porque eso es lo que genera la confianza. Sin embargo, la sala que ha conocido la recusación parte de un supuesto de que el señor Carguancho ha perdido la imparcialidad. O sea, todo el trámite es para declarar fundado el recurso de recusación. Esto es, desde un inicio, la sala se ha comportado con una posición ya adelantada, una toma de posición para que el señor Carguancho sea separado del conocimiento de esta causa. Eso está clarísimo, porque si no, hubiera declarado inadmisible este pedido de recusación en razón de que ni siquiera acompañó el audio de la entrevista completa que brindó a un medio de comunicación el señor Carguancho. Se limitó a considerar que como es un medio de comunicación masivo y todo el mundo ve, pero no es así. Una cosa es leer una transcripción en la web de una entrevista y otra cosa es escuchar el audio completo. Y eso no lo ha hecho la sala, sino que me desmienta. Correcto. ¿Bien? En su defensa, quienes, por ejemplo, como el doctor Vela o como el doctor José Domingo Pérez, quienes advierten del peligro que significa para este proceso el retiro del juez Carguancho, señalan que lo que él dijo a estos medios ya había sido expresado al calor de una audiencia y que él lo que hace es repetir, digamos, algo que había dicho en una audiencia judicial a un medio de comunicación y que esto de alguna manera aminora la responsabilidad del juez porque no es que haya revelado algo que no se haya discutido en el marco de un proceso en el que la defensa tenía posibilidad también de expresar lo suyo, ¿no? Dentro de la formalidad de la audiencia judicial en este caso. En la audiencia pública, Ajá, que todos hemos visto, el juez Carguancho, cuando conoció del pedido de prisión preventiva del abogado Silva Checa, el 10 de noviembre del 2018, el juez Carguancho habló y compartió la tesis del Ministerio Público en el sentido de que el Ministerio Público había sido capturado o que el fiscal Gonzalo Chávarri era una especie de rehén de Fuerza del Popular, fujimorismo, sí. del fujimorismo, y que ellos habían calendarizado el conocimiento de las denuncias constitucionales con la finalidad de tenerlo controlado. Esa era la tesis de José Domingo Pérez que compartió el juez Carguancho. para decidir la prisión preventiva y tomar las medidas que Exacto. tomó. Lo que dijo posteriormente, el 1 de enero del 2019, en la entrevista telefónica, es lo mismo. Explicó, y él inicia la entrevista diciendo, como yo he señalado en mi resolución oralizada en audiencia pública, he dicho eso, que el Ministerio Público ha sido capturado en la cúpula por una agrupación política, por una red delictiva, y habla también del chat La Botica. En consecuencia, lo que ha hecho el juez en la entrevista telefónica es sustentar su versión en base a una resolución escrita, que ha sido materia también de discusión y análisis por la Sala Superior, cuando se apeló de esa decisión. En consecuencia, para mí, no hay una justificación válida para que se declare fundada la recusación. Aún más, la Sala Superior hoy día ha salido en conferencia de prensa a explicar los términos de su resolución, de su decisión, y eso está muy bien. Lo mismo ha hecho el juez Carguancho cuando dio la entrevista telefónica. No sé si me dejo entender. Sí, o sea, claro. Él ha hecho lo mismo. Y en consecuencia, como para lo que hace la sala sí está bien, pero cuando el juez explica su decisión, y es bueno que un juez dé la cara y explique qué es lo que ha resuelto, y por qué ahí sí está mal y se justifica que se declare fundada una recusación. Vamos a escuchar, tenemos los bytes, algunos fragmentos pequeños de lo que fue esta conferencia de prensa
Desde el switcher les pido poner uno tras otro, si es que estos son breves, para poder continuar la entrevista, pero para que ustedes que están en sus casas también entiendan cuáles han sido los argumentos de la sala en su defensa tras esta polémica decisión que, dicho sea de paso, ha generado una serie de protestas en la calle, no solamente aquí en Lima, sino también en Arequipa y en otras ciudades del país. Porque aquí lo que ha ocurrido es que para el ciudadano promedio, José Domingo Pérez, Rafael Vela y el juez Richard Concepción Carguancho están investigando, están tocando gente que hasta hace algunos años era intocable, justamente por el peso y la influencia política que tenían en la administración de justicia. Y entonces la ciudadanía siente que ellos encarnan esta nueva generación de fiscales y jueces que quieren darle un cambio al sistema de justicia y recuperar su credibilidad. Escuchemos esos bytes y continuamos aquí en los estudios con Avelino Guillén. Hay que recordar que en el proceso penal, quien conduce la investigación no es el juez. Quien conduce la investigación es el fiscal. De tal manera que el éxito de la investigación preparatoria es exclusiva responsabilidad del fiscal. Y el fiscal, cuando tiene que pedir alguna medida coercitiva o algún otro pedido que establece el código, recién el juez emite pronunciamiento. De tal manera que aquí no se está creando un vacío, ¿no? El proceso continuará con un juez que será designado aleatoriamente por el sistema, pero la investigación siempre estará a cargo del fiscal José Domingo Pérez. Una de las hipótesis de la Fiscalía en este caso es que Fuerza Popular habría incondicional, porque eso no está probado, habría copado, habría capturado al Ministerio Público. ¿Se dan cuenta? Esa hipótesis tiene que probarse ¿cuándo? En juicio. ¿Estamos en juicio ahora? No, estamos en investigación preparatoria, ¿cierto? De tal manera que sin haber empezado un juicio, que un juez diga Fuerza Popular tiene capturado al Ministerio Público, ¿qué está haciendo? Está diciendo que ese hecho, que esa hipótesis del fiscal ya está probada. De tal manera que cuando le hagan algún pedido con relación a ese tema, ¿qué tendría que decir ese juez? Que está probado. ¿Y ahí puede haber juicio? Nosotros nos hemos basado exclusivamente en una definición del temor de parcialidad. Y esta causal, al igual que el presidente del Poder Judicial, nosotros lamentamos la situación del juez Concepción Carguancho, pero él es el que salió a declarar y configuró una causal que ha utilizado la defensa técnica del señor Yoshiyama Tanaka. Hemos evaluado cada vez que ha sido elevado en apelación las resoluciones del juez. Nosotros hemos dado nuestra posición, hemos hecho un reexamen de las resoluciones y hemos resuelto en su oportunidad. En este caso, lo que nosotros hemos sustentado la resolución que declaramos fundada la acusación ha sido una entrevista brindada fuera de lo que es el marco de una resolución judicial y en donde habría efectuado afirmaciones concluyentes y categóricas cuando aún la investigación está en pleno desarrollo y más aún cuando está relacionada y vinculada con la posición de una de las partes, que en este caso es el Ministerio Público, en lo que se refiere a la captura de las instituciones y lo que se refiere también a lo que es el golpe a la institucionalidad y a la autonomía del Ministerio Público, que es parte de la imputación y la teoría de esa institución. Entonces, básicamente... Muy bien, esos son los argumentos y aquí discutíamos con el doctor Avelino Guillén cuando se refiere el doctor Saguanay y cuando ha dicho que el Ministerio Público está capturado por Fuerza Popular. ¿Es el Ministerio Público o la crítica de Carguancho fue hacia Chávarri? Y el propio Chávarri, al haber renunciado, le estaría dando la razón a Carguancho. Es un hecho porque no son declaraciones de Carguancho hoy respecto a Zoraida Ábalos. Son respecto a un caso que era de público conocimiento y que el propio Chávarri reconoce cuando se va. Claro, acá hay una confusión. Parece que, además, acá en ningún momento está en discusión la permanencia de los fiscales. Eso ya se solucionó con la salida de Gonzalo Chávarri. Acá el juez Saguanay pretende confundirnos y llevarnos para tranquilizar a la opinión pública, decir no, la investigación está inalterable y siempre va a estar a cargo del fiscal José Domingo Pérez. Acá lo que se está cuestionando es la salida del juez Carguancho. ¿Y por qué? Porque desde un inicio, para Fuerza Popular ha sido un objetivo judicial
lograr el apartamiento del juez Carguancho. La sala, doctor, y ahí permítame la interrupción, ¿esta sala se ha prestado a los objetivos de Fuerza Popular? Lamentablemente parece que sí, porque esta es la quinta o sexta recusación que plantearon los fujimoristas contra el juez Carguancho. Y la aparente justificación que esgrime la sala no es consistente. Y en consecuencia, en mi concepto, el fiscal superior Vela tiene que adoptar las medidas del caso. Recuerde usted que cuando se realizó el allanamiento en la vivienda del abogado Silva Checa, se encontró documentación que apuntaba a la remoción, a lograr el apartamiento del conocimiento del caso del juez Carguancho. O sea, eso está claro. Era un objetivo del partido, era un objetivo de la parte investigada. Exactamente. Correcto. Y lamentablemente, y esa es la noticia funesta en la lucha contra la corrupción, lamentablemente esta sala, de manera irregular, está imponiendo el apartamiento del conocimiento. Además, el juez Carguancho lo único que ha hecho en su entrevista es repetir la argumentación que él desarrolló ampliamente, por horas, en la audiencia del 10 de noviembre del 2018. Eso está claro. Cuando Carguancho se refiere al caso Vela y al caso José Domingo Pérez, luego de que no fueran ellos ratificados por Chávarri, él dice: tomo conocimiento de la decisión de remover a los fiscales, simplemente concluí que se había dado un golpe a la institucionalidad del sistema de justicia, afectándose gravemente la autonomía del Ministerio Público. Entiendo que soy juez, pero ante todo soy ciudadano, y esta noticia me ha causado honda indignación y preocupación, porque prácticamente en mi resolución judicial había dado cuenta de la captura del Ministerio Público. El hecho de que el juez tome por una de las partes enfrentadas en este litigio, porque por un lado está la Fiscalía y por el otro Keiko Fujimori, Fuerza Popular y sus abogados. El hecho de que el juez Carguancho haya apoyado abiertamente y haya dicho que esto le preocupa, ¿no ha cometido también ahí una suerte de desliz o como decía yo al inicio, de repente cruzó un poquito la línea porque no está hablando de jueces sino de otra institución? Lo que él está diciendo es que la conducta reciente, o sea, 31 de diciembre, de parte del fiscal Gonzalo Chávarri, corrobora la tesis del Ministerio Público y que él ha asumido en su resolución. No es que haya dicho: me estoy declarando a favor de la Fiscalía y que por lo tanto en el caso voy a estar del lado de la Fiscalía. No, él no puede asumir eso, él no puede tomar una posición. Lo que él está señalando... ¿Y no la toma con esta declaración? No, lo que está señalando es que mi posición esgrimida en un debate oral, en un juicio, cuando he resuelto el tema de la prisión preventiva de Silva Checa, ha sido corroborada con esta conducta. Y eso, mi concepto, no invalida ni justifica para apartar un juez de un caso tan complejo y tan difícil que tiene a su cargo. Y sobre todo teniendo en cuenta la estrategia evidente del fujimorismo de controlar instituciones, de manipular, de obstaculizar las investigaciones. No es un litigante sencillo. ¿Pudo haberse ahorrado este problema el juez Carguancho evitando esas declaraciones? Obviamente es mucho mejor que un magistrado o un fiscal no dé declaraciones hasta ingresar a al juicio oral, el juzgamiento. No debemos olvidar que el juez Carguancho es juez de garantías de investigación preparatoria. Él no va a ser juez de juzgamiento, él no va a intervenir, pero va a conocer la etapa intermedia, esto es el control de la acusación. Todo esto se ha movido cuando el doctor Vela anunció que en este año iba a ser el juzgamiento, el juicio oral contra la señora Keiko Fujimori y los demás implicados. Entonces, esto pone, claro, y esto, como dice Vela, pone en riesgo la prisión preventiva en contra de Yoshiyama, de Keiko y de todos aquellos que son parte de la investigación, que están bajo esa... Sí, pero la norma exige nueva evidencia, nuevos elementos probatorios, y eso no se ha dado. O sea, eso queda en manos del juez que reemplazaría eventualmente a Concepción Carguancho. Y es preocupante qué juez va a reemplazar. Así es, tenemos algunos nombres y quizá podemos comentarlos con usted. Acá hay 2 magistrados que siguen en carrera para ser los reemplazantes
del juez Richard Concepción Carguancho. La primera de ellas, Elizabeth Aria Quispe. El 17 de noviembre, la doctora Quispe, que vamos a ver en pantalla, ¿quién es ella? Su DNI 40117837, esta es la doctora, ¿no? Ordenó a la Fiscalía concluir la fase de investigación preliminar que se le sigue a Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito por el caso Cócteles. La magistrada solicitó que el fiscal José Domingo Pérez que decida si formalizará o no investigación preparatoria en el caso. Respecto al caso Cócteles, esto, digamos, la coloca también en una situación delicada. ¿Usted diría que no sería la mejor opción debido a los antecedentes que ha tenido respecto al caso? Bueno, los antecedentes es que ella ha tomado decisiones que favorecían los intereses legales de Fuerza Popular. Ahí le señala un plazo perentorio al fiscal José Domingo Pérez para que se pronuncie en definitiva si va a archivar o va en investigación preparatoria cuando los plazos aún no habían vencido. Felizmente, la impugnación que planteó la Fiscalía logró revertir esta decisión. Muy bien, veamos al segundo candidato. El segundo candidato es Roger Benítez Burgos. La segunda opción, lo ven ustedes en pantalla, en la misma línea que la doctora Arias Quispe. Roger Benítez, en enero del año pasado, también le ordena al Ministerio Público concluir la investigación preliminar que se le seguía al partido político Fuerza Popular por presuntos aportes irregulares que había recibido para la campaña del año 2011 Keiko Fujimori. El titular del segundo juzgado de investigación preparatoria le dio la razón al bloque político al reclamar la figura del control de plazo y determinó un lapso de 20 días para que la Fiscalía cumpla con la disposición. Ninguno de los dos, usted diría, nos garantiza la imparcialidad que se le está reclamando al juez Carguancho. Es preocupante, ¿no? El juez Carguancho puede tener varios defectos, obviamente tiene muchos críticos, pero es un juez honesto, al servicio de la población, y todo se le puede criticar, pero no es un juez parcializado. Es un juez objetivo que ha venido realizando un trabajo muy importante. Es una nueva generación de magistrados que tiene otro enfoque de lo que es la justicia en el Perú. Es lo opuesto a lo que usted ha visto en los audios de la corrupción, en las conversaciones del señor Walter Ríos y el señor Inostros. Correcto. Esto es lo que nosotros tenemos que rescatar y defender. Muchísimas gracias, doctor Avelino Guillén, por haber estado con nosotros abriendo el programa de hoy. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el congresista Carlos Brus para comentar también con él estos y otros temas. Y venimos con novedades sobre cuál es el mal que padece el señor Jaime Yoshiyama, dónde se atiende el señor Jaime Yoshiyama, con quién se atiende, de qué lo han operado, cuál es esa situación médica que le ha impedido dar la cara y estar aquí en el Perú enfrentando el proceso como lo hace Keiko Fujimori hoy en prisión. Vamos a regresar con información exclusiva del equipo de investigación de 2019 y el congresista Brus.